la policial o con los policiales, dice, ¿por qué te gusta la policía? No, no me gusta la policía. Entonces, ¿por qué te gusta la policía? Entonces, el terror, ¿qué te gusta? ¿Sufrir? ¿Qué te gusta? ¿Asustarte? ¿Por qué nos gusta el terror, Celeste? Justamente, bueno, hay muchos motivos por los cuales miramos películas de terror. Bueno, la gente que la disfruta, pues la disfrutamos, que es o para el tema de entretenimiento, porque querés tener una experiencia diferente, y a veces también porque puede servir para pensar sobre cosas que pasan en la vida real o ideas que están dando vuelta en las sociedades en las que vivimos. En general, las películas de terror se dirigen un poco a nuestros medios arquetípicos, es decir, a lo que todas las personas solemos tener miedo o solemos preguntarnos, tenemos miedo, que es a morir, a sufrir, a que nuestros seres queridos sufran o mueren. Eso sería como lo clásico. Mirá el clima que te fue poniendo. Está muy bien. Pero además los medios, como muchísimas cosas, tienen una dimensión histórica. O sea, no son siempre iguales. De hecho, cada generación, se podría decir, tiene como su terror, su temor más grande. No es siempre lo mismo, y estos cambios tienen que ver justamente con este diálogo constante que existe entre la ficción y la realidad, ¿no? Que es ni las películas y las series reflejan lo que pasa en la realidad, y tampoco es que las producciones culturales funcionan de forma aislada, ¿no? Tienen una relación que está todo el tiempo funcionando. Esa combinación es lo que explica que existan, o sea, que convivan clásicos inoxidables, no sé, que por ejemplo hoy puedas ver Drácula y la disfrutes si te gusta el género, o veas El Exorcista. Es una película de los años 70. Anda de nuevo por ahí, ¿o no? Hay una versión nueva que igual no tiene buenas críticas. Yo no la vi todavía, pero bueno, más o menos. Está bien. Conviven esas cosas con producciones que hablan de épocas muy, o sea, que tienen marcas de época muy, muy fuertes, como por ejemplo Godzilla, que es una película que no podría haber existido, o sea, una idea que no podría haber existido si no hubieran existido las bombas atómicas que Estados Unidos tiró en Hiroshima o en Nagasaki. O por ejemplo, otras como It, el payaso asesino, está basada en una novela de Stephen King, que de alguna manera representa un giro muy importante en el terror, que fue que el terror ya no sea ese monstruo o ese vampiro que vive solo en un monte, en una mansión, y que el peligro era más social y podía estar a la vuelta de la esquina. En general, si querés saber en qué está pensando una sociedad en determinado momento, te puede servir mucho ver qué películas de terror se están haciendo en ese lugar o en ese país. No quiere decir que obviamente ni que los directores, las directoras o los guionistas estén pensando en un mensaje específico que le dan a esa película, sino que bueno, hablan de ese momento. Y acá aprovecho para recomendarles, si les gusta el cine de género de terror, un podcast que se llama Hoy Tras Noche, que lo hacen Santiago Calori y Fiorella Sargenti. Son dos personas que les gusta muchísimo el terror y reflexionan bastante seguido sobre esto, ¿no? Sobre qué nos dicen las películas, sobre el momento que atraviesa cada sociedad. Así que aprovecho este contexto que vivimos en Argentina, en el mundo también podría decir, que a veces es medio una de terror, a veces porque escuchas un candidato, a veces por cosas muy graves que pasan, para recomendarles algunas películas y series que abordan temas sociales desde el género del terror, que también afortunadamente, aunque siempre tuvo muchísimos argumentos en contra del prejuicio de que es un género menor, como el policial, le pasa al policial en la literatura, sobre todo en los últimos años, también viene teniendo como una especie de reivindicación y un poco de masificación en la circulación de sus películas. La primera es Get Out, Huye, de Jordan Peele, que es la historia de un chico negro que va a conocer a los suegros blancos, y ya desde que empieza es una de terror, es espectacular. Esa es su primera película. Después hizo Us, Nosotros, y Nope, que es la última. ¿Situada en? La primera, Get Out, sí. No, es contemporánea, es en Estados Unidos, claro. Es contemporánea. Pero ese sur de Estados Unidos tan oscuro. Sí, no, es como si es esta realidad, o sea, es bien. El Estados Unidos moderno, es todo normal, pero hasta que, claro, es tremenda. Brota la realidad. La historia es espectacular. Todas sus películas abordan el racismo más puro, que está muy vigente en Estados Unidos. Lo que me parece que muestra muy bien el cine de Jordan Peele es que no está solamente en lo que ves en las noticias, que es la brutalidad policial, la desigualdad económica y política, sino que hay un montón de como micro mecanismos cotidianos que están ahí. Claro. Esta película lo hace, bueno, le pone sangre, ¿no? Un poco de violencia, muy buena. La segunda recomendación es una serie que se llama American Horror Story, es de un realizador que se llama Ryan Murphy, que es casi una definición de un subgénero que se llama terror social, en realidad en inglés se llama social horror, que aborda justamente miedos sociales. Y American Horror Story le dedica varias temporadas a cuestiones políticas, o sea, cuestiones sociales y políticas directamente. Por ejemplo, tiene una temporada espectacular que se llama
culto, que empieza la noche que en Estados Unidos Donald Trump gana las elecciones y muestra un poco los temores y los monstruos que se despiertan con ese triunfo electoral. Tiene otras temporadas también súper interesantes. La otra es La Purga, que es una saga de películas de Estados Unidos que está basada en esta premisa. Escuchen, es 2008, termina, digamos, la crisis, es después de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos y gana las elecciones un partido de derecha que se llama Los Nuevos Padres Fundadores de América, que fundan un día que se llama La Purga, en el cual durante 12 horas ese día todos los crímenes están legalizados. Esa es la idea que mueve la película. La cuarta entrega se llama Noche de Elecciones, que se considera un poco premonitoria del triunfo de Donald Trump porque se estrenó unos meses antes de que ganara las elecciones. También habla mucho de racismo, de xenofobia, de machismo. Es una película muy interesante. La otra es Sick, que esta la traigo porque está muy relacionada con el COVID, que sí, hay un escenario de terror perfecto, ¿no?, para pensar una película, es justamente las cuarentenas, el aislamiento. Sick recorre varios miedos de ese momento, sobre todo este miedo a salir de tu casa, a juntarte con otra gente, y lo combina con los elementos del slasher, que es también un subgénero del terror, que slasher es cuando matan a un montón de gente, o sea, hay una seguilla, una seguilla de muertes, bueno, eso es el slasher. Hay una casa aislada, hay un grupo de gente joven que está haciendo cosas que no debería estar haciendo, y bueno, muere mucha gente. Es del guionista de Scream, que es uno como de los grandes, digamos, autores del slasher. El quinto, la última, mi terror actual favorito, que es Nosotros los seres humanos y la tecnología. Acá una mención cortita obligada a Black Mirror, que no es estrictamente terror, pero que se anticipó mucho. De hecho, hace ya varios años que hay muchos artículos de en qué tenía razón Black Mirror, de cosas que sucedieron casi literal. Exploró mucho nuestra relación contradictoria con los desarrollos tecnológicos sin tener una visión jugada de que ni tenés que desconectarte del mundo ni esto del el optimismo ciego tecnológico. Hoy gran parte de los miedos provienen de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar nuestra relación con esas inteligencias artificiales. Sobre todo el temor histórico a que desarrollen autoconciencia y se transformen un poco en pares de los humanos. De hecho, muchas de las producciones nuevas vuelven a explorar las 4 leyes de la robótica de Isaac Asimov, un autor de ciencia ficción, que pensó más o menos cómo sería, ¿no?, un mundo en el que los robots tuvieran conciencia. Creo que las dos películas más interesantes que recorren este tema hoy son, una es Megan, que la comentamos cuando se estrenó, que es la historia de una ingeniera que crea una muñeca cuidadora, que trae, o sea, combina dos discusiones súper actuales, la tecnología y el tema de los cuidados, y las cosas salen tremendamente mal. Y la otra es The Artifice Girl, que es una película de 2023, que es alucinante. Es la historia de un perfil generado por inteligencia artificial que diseña a un chico para perseguir pedófilos en internet. Y plantea un montón de dilemas súper interesantes sobre la capacidad, y un poco se pregunta de si tienen derecho las inteligencias artificiales a prestar su consentimiento a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un modelo de inteligencia artificial adquiere demasiada experiencia humana y empieza a desear cosas diferentes para la que fue diseñada? Las preguntas en esta película las hace Cherry, que es este modelo que se empieza a hacer en un momento demasiadas preguntas para el gusto de su creador. Termino con una... Callate y seguí buscando, ¿no? Callate, No te diseñamos para esto. Pero esa se las súper recomiendo, está buenísima. Eso va a ser un poco dura, pero está muy buena. Esa no, cero sangre, nada de eso, claro. Es un problema de miedo, ¿no? Termino con una que sí, mucha sangre, muy actual, está en Netflix, casi nueva, les podría decir, que es La caída de la casa Usher. Está basada en cuentos de Edgar Allan Poe. Cuenta la historia de la familia Usher, que es un magnate farmacéutico, y la caída de su imperio y la decadencia que destruye internamente su familia. Es una especie de Succession con mucho terror, con mucho gore, que es esto, sangre, órganos volando, muchísima sangre, pero también eso lo hace muy atractivo. Lo más interesante es quienes encarnan el mal en La caída de la casa Usher, que es la industria farmacéutica, el blanco favorito hoy de las críticas, y los super mega millonarios. Hace unos años Stephen King dijo que él escribía terror no para generar miedo, sino para disiparnos. A lo mejor nos gusta ver películas de terror por algo parecido. Celeste Murillo.